¿Cuáles son las evidencias que encontraron? Encontramos que el comandante en jefe del ejército ordenó la participación de militares en la represión de las manifestaciones a pesar de no tener las competencias en materia de seguridad pública, con el pleno conocimiento también que eso implicaría la pérdida de vidas humanas. Con nombres, apellidos y cargos, este jueves el grupo de expertos de derechos humanos sobre Nicaragua de la Organización de Naciones Unidas reveló los datos de 54 altos funcionarios del Estado, responsables de los crímenes de lesa humanidad que se vienen cometiendo en el país desde el inicio de las protestas de abril de 2018. Coincidiendo con nuestro umbral probatorio, daría suficiente base para abrir una causa penal en esta materia. Por supuesto, el esquema represivo lo dirigen la pareja de codictadores de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los condenables, los miserables, no pudieron, ni podrán jamás. Pero sus tentáculos los tienen en diferentes instituciones y cuerpos armados. En la lista hay 10 jefes policiales, 11 altos mandos del ejército, 4 funcionarios de los sistemas penitenciarios, 2 excoordinadores de la Juventud Sandinista, 3 juezas, 7 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscal General de la República, alcaldes, asesores presidenciales y ministras. El impacto es que aportan en términos de un aporte sustantivo a la ejecución de estas personas y por lo tanto tienen una responsabilidad no solamente política ni moral, sino más bien de derecho y muy en particular si es que se puede aprobar la participación individual en la cadena de mando de ciertas personas penal. Es un esquema violento en el que a través de las leyes, la vigilancia, una red de inteligencia y, claro, los que están dispuestos a torturar y a apretar el gatillo han cometido decenas de crímenes que aún continúan en la impunidad. Entre los nombres hay algunos conocidos, como los jefes de la policía Francisco Díaz, Ramón Avellán, Luis Pérez Olivas o Juan Valle Valle. En la lista de militares aparecen el general Julio César Avilés, el general de brigada Rigoberto Valladares y el jefe del Estado Mayor Bayardo Rodríguez Ruiz. Este grupo es el más amplio. Hay algunos que ni siquiera están en la lista de sancionados de Estados Unidos o la Unión Europea. Completan los 11 el jefe de inteligencia y contrainteligencia Leonel Gutiérrez López, el jefe de la Dirección General de Doctrina y Enseñanza Manuel Salvador Gaitán, el coronel de infantería Denis Manuel Hernández Martínez, jefe del 5º Comando Militar Regional, el coronel de artillería Vladimir Martínez Jarquín, jefe segundo del Comando Militar Regional, el general de brigada Marvin Antonio Paniagua Pineda, jefe de Relaciones Públicas e Internacionales, el coronel Álvaro Martín Peña Núñez, jefe de Información para la Defensa, el coronel de Infantería Álvaro Francisco Rivas Castillo, jefe de Destacamento Militar Sur, y otro coronel de Infantería, José Rizo Rizo, jefe del 1er Comando Militar Regional. ¡Derecho! Esta es la primera vez que la ONU expone las identidades de todos los cabecillas militares que participaron entrenando y proporcionando armas a los grupos de paramilitares que ejecutaron la operación más sangrienta de 2018 a través de lo que el Estado denominó Plan Limpieza. Los que integran esta estructura es tanto la Policía Nacional, Ministerio del Interior, Ejército Nacional. La cúpula militar quedó expuesta no solo por su papel hace 7 años, sino por sus nuevos métodos aplicados para la detención arbitraria de opositores, la represión transnacional y la vigilancia a los críticos del sandinismo. A esto
se agrega también información que es levantada por la unidad de análisis financiera que ayuda a identificar y embargar incluso cuentas bancarias de los opositores. Aquí es instrumentalizada para identificar los bienes y quitar los bienes de las personas. La Procuradora General de la República, Wendy Morales, el Viceministro de Interior, Luis Cañas, y el Secretario General de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, integran esta amplia lista de represores, quienes aplican la confiscación, el destierro de facto y hasta el control en los barrios para establecer un esquema represivo que traspasa fronteras. Y luego la Dirección del Auxilio Judicial, como también estaciones de policías y centros del sistema penitenciario nacional también son utilizados en las interrogaciones de las personas detenidas para obtener inteligencia. Y a eso también habría que agregar de una manera más formal el Comité de Inteligencia Nacional, que es una estructura inorgánica que aglutina a los representantes de instituciones en materia de seguridad del Estado en su totalidad, y que es en el fondo el centro en donde entra toda la información que luego será utilizada para seleccionar las personas. Además de eso, obviamente hay un sistema de vigilancia electrónica y también juega un rol del COR, que no solamente juega un rol para la interceptación de comunicaciones, sino más bien también para vigilancia y incidencia híbrida, incluyendo granjas de troles. Con este detalle que recoge el GREN, conformado por los reconocidos abogados Jean Michael Simon, Red Brody y Ariela Peralta, se tiene a la mano una hoja de ruta para la justicia, a como ellos mismos indican. Los estados, fiscales e instituciones internacionales ahora tienen los nombres, las estructuras y las evidencias necesarias para avanzar en la rendición de cuentas, destaca el grupo de expertos. Hola, soy Marlene Balmaceda. Hoy le presentamos ONU destapa los nombres de los 54 altos funcionarios represores de Nicaragua. Antes, un anuncio de su interés. Aquí, en Artículo 66, hay un equipo que trabaja incansablemente por la noticia. Seguimos informando para llevarle a usted la verdad. Hacemos investigaciones que desnudan la corrupción y todos los días ponemos en sus manos información que le ayuda a tomar mejores decisiones. Sin embargo, requerimos que nuestra audiencia se sume, que se suscriba a nuestro programa de donaciones y que emprenda junto a nuestros periodistas la fiscalización del poder y la denuncia de los abusos. Usted tiene en sus manos la decisión de que el periodismo no se calle. Puede contribuir en articulo66.com/donar. Hoy nos acompaña en esta edición el economista, activista político, excarcelado político, ex precandidato presidencial y desnacionalizado por el régimen de Nicaragua, Juan Sebastián Chamorro. Gracias, Juan, por estar en Ahora. Gracias, Marlene, por esta invitación y poder compartir con los que nos escuchan algunas reflexiones sobre este listado de 54 criminales, los primeros 54 criminales que han sido señalados, diría yo. Este jueves, como mencionás, el GREN develó esta lista de 54 funcionarios, perpetradores de la violencia y los crímenes de lesa humanidad contra los nicaragüenses. ¿Qué significa esta lista en el camino a la justicia transicional? Este hecho, como es la publicación por medio del grupo de expertos independientes, es muy importante para la búsqueda de la justicia para llevar a los criminales a que paguen por sus delitos. Y la importancia radica no tanto en el conocimiento, los nicaragüenses ya sabemos que estos nombres no
no salen sorpresivamente. Algunos sí, porque estaban, digamos, de alguna manera ocultos bajo sus respectivos jefes, pero lo importante acá es de que este grupo de expertos independientes, como su nombre lo indica, son expertos y son independientes, y quiero sonar redundante porque vale la pena hacerlo. Estos expertos son personas con una amplísima experiencia en este tipo de casos y no tienen ningún interés particular. Distinto fuese si en la búsqueda de la justicia hubiera, digamos, un nicaragüense o algo así que pudiera ser, digamos, acusado de tener algún sesgo en contra de estos señores. Pero aquí estamos hablando de un panel de expertos que ha acumulado, y este es el segundo tema que quiero resaltar, suficiente información para determinar la culpabilidad. Estos señores trabajan para el Sistema Universal, para Naciones Unidas, de tal manera que lo que ellos digan tiene que ser considerado con la mayor seriedad posible, porque ellos no van a determinar una cosa si no tienen evidencia en mano. Y lo que ellos han dicho, tanto públicamente como en el informe que fue presentado, es de que estos nombres, 54, obedece a señalamientos de testigos que efectivamente en entrevistas testificaron, valga la redundancia, sobre actos de estas personas que fueron testigos de que efectivamente tuvieron involucramiento en los actos criminales. Así, por ejemplo, hay algunos nombres que no aparecen, pero no aparecen no porque no sean culpables. Creo que Sonia Castro no aparece, alguna persona me lo mencionó. Bueno, que no aparezcan no significa que sean inocentes. Que aparezcan significa que tienen suficiente evidencia para abrirles un expediente individual y en este expediente individual poderlo llevar a la justicia, ¿verdad? El grueso de esta lista la conforman funcionarios judiciales y altos mandos militares y policiales, que refleja esta implicación de más de 20 miembros armados en esta operación de neutralizar por las armas las manifestaciones sociales. Yo creo que lo más importante acá también es que el involucramiento del ejército está quedando más que demostrado al determinar que estos 54, 11 son altos jefes militares, desde el jefe del ejército, el supuesto general Avilés, y digo supuesto porque está violando la misma ley orgánica del ejército, usurpando ese cargo, y coroneles en distintas partes, no solamente en inteligencia militar, como Valladares, el segundo jefe del ejército, sino también coroneles que están al mando de los comandos regionales donde se perpetraron estos delitos, de tal manera de que esto ya va encaminándose, ¿no?, a presentar evidencia para llevar a estos militares a la justicia. Este listado lo encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¿Cómo impacta a nivel internacional que los codictadores estén con nombres y apellidos en este documento de la ONU? Obviamente que el listado tiene que ser encabezado por los codictadores en su mando bicéfalo, que son los responsables de ellos, y eso claramente pone al sistema de Naciones Unidas en una situación muy, muy particular, ¿no? De que los indicados, como los que han cometido estos delitos son Ortega y Murillo. ¿Cómo se podría emplear esta lista en el proceso de llevar a los señalados ante tribunales internacionales? Una demanda constante, sobre todo por los familiares de las víctimas letales de esta represión. Esto podría efectivamente, a los que están fuera de este listado, ampliarse el listado de sanciones individuales. Creo que es apropiado la identificación y la utilización de este informe por parte de la comunidad internacional para decir, bueno, aquí hay un panel de expertos que está diciendo que ellos son responsables y que por lo tanto deben también ser sancionados. Esto podría traer como consecuencia nuevas sanciones para algunos de estos operadores que aún no aparecen en esas listas negras. Creo yo de que esto cae en un momento muy apropiado cuando se cumplen los 7 años de la rebelión de abril, porque pienso mucho en particularmente los familiares de las víctimas, de los asesinados sobre todo, que encuentran en este tipo de informes tal vez no una justicia definitiva, no
un esclarecimiento total, pero sí una luz de esperanza de que se empiezan a ver y vislumbrar quiénes son las personas que estarán en una Nicaragua democrática sentados en el banquillo de los acusados. Yo creo que esto es muy importante determinar porque al final de todo aquí lo que estamos haciendo como oposición, creo que como sociedad nicaragüense, es que este tipo de atrocidades no se vuelvan a cometer nunca más en la historia. Y para que no se vuelvan a cometer es importante, es necesario y es apropiado que los responsables de estas atrocidades pasen a la justicia. Pasen a la justicia internacional y eventualmente a la justicia nacional cuando esta justicia no obedezca como órgano obediente a la dictadura, sino cuando obedezca plenamente a la Constitución, no a esta Constitución, sino una nueva Constitución que fundamente los deseos y aspiraciones de los nicaragüenses y que someta a los violadores de derechos humanos y de delitos, de asesinato, de extorsión, de abuso, de encarcelamiento, de secuestro, de desaparición forzada, de tortura física, de tortura psicológica y de destierro, de deportación y de desnacionalización y de confiscación de bienes y eliminación de registros académicos, eliminación de registros públicos de la propiedad civil de las personas, todos estos delitos que constituyen violación flagrante a la Declaración Universal de Derechos Humanos de que Nicaragua es firmante, deben de pasar por la justicia. Así que como esta reflexión final, creo que este informe viene precisamente en un muy buen momento para dar una luz de esperanza a lo que estamos buscando y encontraremos la justicia. Gracias, Juan, por tu análisis. Antes de irnos, compartimos con ustedes otros nombres de quienes integran esta lista. Gustavo Porras, el presidente impuesto en el órgano legislativo; Roberto López, presidente ejecutivo del INS; los alcaldes Sadrac Celedón y Leónidas Centeno; y el asesor presidencial de Seguridad e Inteligencia, Néstor Moncada Lao, no salieron bien librados en este informe. Son parte fundamental del engranaje represivo en el país, resalta la ONU. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este jueves. Recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulo66.com /donar. Soy Marlene Balmaceda. Nos oímos en el próximo episodio. Este podcast es un esfuerzo periodístico de Artículo 66. Síganos en articulo66.com y en todas nuestras redes sociales.